En el presente video queremos hacer un análisis de la película Tenemos que hablar de Kevin. Partamos diciendo que el joven presenta un trastorno antisocial de la personalidad según el DSM-5 del 2013. ¿Qué causas podríamos decir o afirmar? Partimos diciendo que el embarazo de Kevin no fue un embarazo planeado. E incluso los primeros meses de la vida fueron meses un poco duros para su familia, ya que el niño no conciliaba el sueño, lloraba constantemente y presentaba episodios donde demuestra su irritabilidad. Se habla de baja capacidad motriz o de tonicidad muscular, y es evidente durante los primeros años un problema en el control de heces, aunque se evidencia que es más de voluntad que de incapacidad. Al identificar el trastorno que se presenta en Kevin, no solo a los 16 años, cuando atenta y asesina a varias personas, incluso a miembros de su núcleo familiar, recordemos que asesina a su padre y hermana, se puede decir que padece uno de esos trastornos, o el trastorno de antisocial de personalidad, que está en el grupo B de los trastornos de personalidad según el DSM-5 2013, y lo configura con las siguientes características que podremos ver en Kevin. Primero, patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años y se manifiesta por 3 o más de los siguientes hechos que vamos a ver a continuación. Primero, incumplimiento de las normas sociales respecto a comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Vemos que uno es el asesinato, ahí estaría encajando esta realidad. Segundo, engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafas para provecho o para placer de la persona. Siempre Kevin se ve como una persona que recurre a la mentira y al engaño para poder lograr lo que quiere. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Un hecho de esta planeación es cuando compra los candados para la bicicleta, le preguntan o se interroga por qué lo hace y él dice que lo hace para poner un negocio. Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas, tanto en el hecho de la agresión con asesinato, como antes, incluso con su hermana. Recordemos cuando le hace caer el ácido o estas cosas, se muestra esa agresividad. Desatención imprudente de la seguridad propia de los demás, pues vemos también que en ciertas maneras con sus juegos trataba de atentar incluso con su mamá en su primer juego de arco, que era un arco de juguete. Y séptimo, ausencia de remordimiento, que se manifiesta con la indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado a alguien. Recordemos cuando la mamá le pregunta, no se ve como remordimiento ante el hecho de lo que ha realizado. Entonces vemos estas conductas y esos patrones repetitivos. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicios antes de los 15 años. Recordemos que se habla de la mayoría de edad, pero en Kevin aparecen sobre los 16 años o antes. Consecuencias: desobediencia del patrón dominante ejercido por la madre, siempre fue un niño desobediente, vulneración de la seguridad en su hermana y en último momento planeación sin remordimiento y ejecución del asesinato. Cuando su madre le visita en la cárcel, le pregunta por qué lo hace y él dice que aún no tiene claras las respuestas. Pues bien, esta es la explicación a este caso. Agradezco su atención, que Dios los bendiga a todos.